bienvenidos. En esta clase vamos a hablar sobre el héroe épico. Sobre todo vamos a tratar los temas que conciernen al poema del mío Cid. Vamos a empezar primero con algunos rasgos que tienen que ver con los cantares de gesta a los que pertenece este texto, y puntualmente después vamos a hablar sobre la obra en sí. Lo que es importante que tengamos en cuenta a la hora de analizar esta obra es que en los videos anteriores habíamos hecho la definición de los géneros literarios, habíamos definido literatura y habíamos definido los géneros literarios. Habíamos dicho, y había hecho mucho hincapié en esto, que tenía que ver con que el género narrativo encuadraba todos aquellos textos, orales o escritos, que hablaban o que en realidad tenían una voz, que era el narrador, que contaba una historia ordenada cronológicamente, vivida por personajes, ¿sí? Podíamos determinar un tiempo y un espacio particular. Y por otro lado teníamos el género lírico o poético, que eran aquellos textos que estaban escritos en verso y que tenían, en lugar de un narrador, tenían un yo lírico. En el caso del poema del mío Cid, vamos a tener un género híbrido. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar escrito como un género lírico, escrito en verso. Si bien las traducciones que ustedes van a conseguir no respetan esa estructura, pero sepan que el texto original está escrito en verso con una métrica particular que tiene que ver con el poema épico. Aparte es un poema épico justamente, pero que en este caso no va a tener un yo lírico, sino que va a tener un narrador que va a contar la historia del Cid. Entonces acá no vamos a poder hablar ni de género narrativo propio ni de género lírico, sino que vamos a hablar de un híbrido. ¿Sí? Podemos decir que es un poema novelado. Ahora sí, empecemos entonces con la clase. Bien, los cantares de gesta. Desde la antigüedad muchos pueblos cantaron las hazañas de distintos guerreros cuyas acciones significaron un momento importante para el origen o la historia de la comunidad. Y a estas producciones se les llamó cantares de gesta. ¿Sí? Gesta, piénsenlo como el inicio de algo. Entonces son los cantares o las historias que se contaban en el inicio de estos pueblos. Una gesta es un hecho memorable que se define como una hazaña guerrera. Entonces los poemas de este tipo fueron compuestos por un autor generalmente desconocido, difundidos oralmente y puestos por escrito mucho tiempo después. Esto produjo que en muchos casos hubiera distintas versiones del mismo poema, ¿sí? En el caso del mío Cid tiene un autor que es anónimo, aparentemente es un juglar, de una determinada región geográfica, no importa, no viene al caso, y que después nosotros lo que vamos a conocer es el escrito hecho por el Perabad muchos años después de la composición que se cantaba oralmente. ¿Cuáles van a ser los rasgos de la poesía heroica? Vamos a tener dos partes para esto. Vamos a empezar con la primera. El cantar de gesta nació en Francia a fines del siglo XI y se extiende al resto de Europa. En España es considerada la primera manifestación literaria importante y está destinado a evocar entre el público episodios de la historia local o nacional. A pesar del extenso periodo de tiempo que cubren los cantares, o sea que van a ser dentro de la Edad Media, en el siglo XI al XV, el hecho de que su difusión fuera oral provocó que se conservaran obviamente pocos de ellos. ¿Sí? No los conocemos absolutamente todos, seguramente hay muchos que cayeron en la pérdida del tiempo y que hoy no los conocemos. ¿Sí? Pero bueno, esto tiene que ver con la oralidad. El cantar del mío Cid es el más antiguo conocido en su forma original y que llegó casi completo hasta nosotros. Fue compuesto, no escrito en Castilla, a mediados del siglo XII. Tengan en cuenta que el escrito que nosotros conocemos del Cid tenía perdida la primera hoja de su historia, entonces se tuvo que reponer con unos libros que había mandado a escribir el rey Alfonso en esa época, cuando ellos empiezan de alguna manera a querer registrar la historia de la nación, entonces de la nación naciente, si valga la redundancia.
Entonces esa primera hoja se repone con estos escritos que mandaba hacer el rey contando la historia de lo que hoy conocemos como España. Pero la primera hoja está perdida. Y obviamente les reitero, lo que nosotros conocemos es este escrito del Per Abad, que lo que hace obviamente es escribir la composición de lo que los juglares le contaban a la gente en las plazas. Bien, entonces la recitación estaba a cargo de los juglares, que actuaban frente al público, recreando la literatura, podían utilizar música, juegos de manos, acrobacias, mímica, ¿sí? Entre otros entretenimientos. Como a veces eran autores de las obras que cantaban o recitaban, la palabra juglar pasó a significar poeta. El juglar era un artista callejero, que lo que hacía era ir de pueblo en pueblo contando estas historias a la gente. Tenían un poco de historia y tenía también un poco de novela, un poco de historias inventadas, que iban de pueblo en pueblo. Eran artistas callejeros, pero como también componían sus obras, se los pasa a definir también como poeta. Bien, los juglares de gesta eran los encargados de informar acerca de los hechos de armas recientes o pasados que no tenían que quedar en el olvido. Con frecuencia reelaboraban cantares preexistentes y en cada recreación de la historia algo se repetía, algo se renovaba, algo se agregaba o algo se suprimía. Y el arte obviamente de los juglares tenía que ver con lo tradicional y con lo colectivo. Tengan en cuenta que según la población que estaba escuchando esa recitación, podían omitir algunas partes. Por ejemplo, si la población, la mayoría eran mujeres, se hacía más hincapié en lo que tenía que ver con las historias de romances o de historias de amor entre los personajes, y si aquella población eran hombres y o era una población que estaba más interesada en lo guerrero, se contaban más las batallas y se hacía más hincapié, se hacía mucho detalle en lo que eran las peleas cuerpo a cuerpo, la cantidad de muertos, lo que se había recuperado, o sea, todo lo que tenía que ver con lo guerrero. Entonces, como ya dijimos, después de una larga existencia en la tradición oral, algunos cantares fueron puestos por escrito. Este hecho obviamente que garantizaba la transmisión de un texto y también la conservación. Los juglares solían tener sus propios manuscritos, ¿sí? Y recordemos que eran libros manuscritos que estaban por lo general compuestos en cuadernos plegados y cosidos, y piensen que esto es Edad Media, escritos a manos. Según algunos estudiosos de la obra, así llegó hasta nosotros la versión más antigua del Cantar de Miocid, realizada a partir de una copia preexistente. Fue una copia que se hizo en 1207 por un copista llamado Per Abad, ¿sí? Que era este que yo les mencionaba, que es la versión que nosotros, obviamente que nosotros leemos una versión modernizada, porque imaginen que es el castellano del siglo XI, siglo XII, entonces todo eso lleva a que nosotros hoy leamos una traducción, entre comillas, porque sigue siendo castellano, pero es un castellano antiguo que a nosotros nos va a costar muchísimo comprender. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta que los protagonistas, o sea, si nosotros comparamos la épica medieval, por ejemplo, con lo que era la épica de los antiguos griegos, por ejemplo, si mencionamos a Aquiles, a Ulises, eran personajes pertenecientes a la mitología. Los poemas épicos medievales, en cambio, como el poema del Miocid, se basan en personajes históricos que realmente existieron. O sea, el Miocid, Rodrigo Díaz de Vivar, fue una persona real que formó parte de la historia de lo que fue la península ibérica y posteriormente lo que fue España, ¿sí? Entonces, los poemas heroicos tienen siempre algo de historia y algo de novela. No se trata nunca de una narración histórica pura ni absoluta ficción novelesca, sino que es una mezcla entre ambas. En el Cantar del Miocid el elemento histórico es predominante, aunque en la misma obra se dan también elementos ficcionales que después les voy a comentar cuáles son. ¿Cuál va a ser la estructura del cantar? Bueno, el poema del Miocid tiene los rasgos de lo que se ha llamado mester de juglaría, ¿sí? Que es el oficio o el arte de los juglares.
Eran cantares compuestos en una forma métrica fácil de memorizar. Recuerden que si ustedes ven el libro del Mío Cid es muy largo, ¿sí? Lo pueden considerar que es muy largo, pero piensen que esto era narrado oralmente, ¿sí? Entonces uno se piensa, bueno, pero ¿cómo hacían para memorizarlo? Bueno, justamente el verso, la rima y algunos otros elementos hacían que el juglar pudiera memorizarlo. Y obviamente que eso también hace, por la extensión, a que, como decíamos antes, algunas partes se pierdan, algunas se agreguen y demás. Presenta irregularidad métrica, no mantienen a lo largo de la obra una cantidad fija de sílabas, aunque no se escapa tanto de la estructura. Estaba dividido cada verso en dos hemistiquios, o sea, el verso estaba cortado a la mitad, separados por una marcada pausa. Y esa marcada pausa tenía también rima, ¿sí? Era como un verso largo, dividido a la mitad, con una pausa en el medio, pero que también tenía rima esa pausa. La rima es asonante, o sea, rima solamente las vocales a partir de la última vocal acentuada, esos son conceptos que ustedes ya manejan, y es monorrima. Cada una de las series de versos tienen la misma rima en la que se divide el poema, que se denomina tiradas. Y van a ver que, por ejemplo, vamos a tener 3 cantares, que solo lo vamos a ver bien, y que cada una tiene un numerito, 1, 2, 3, 4, 5. Ese numerito me dice las tiradas. Y tirada número 1 habla de tal cosa. Tirada número 2, si nosotros esto lo pasáramos a narrativa, serían los capítulos, ¿sí? Bien, vamos a hablar ahora un poco de la figura de Rodrigo, que es el que se lo considero el héroe de la Reconquista. En el siglo XIII, la península ibérica estaba organizada en pequeños reinos cristianos que se vieron amenazados por la invasión de musulmanes. Este hecho hizo que los pueblos cristianos se movieran hacia el norte, dejando el territorio sur justamente en manos de estos musulmanes. Hasta el siglo X, los musulmanes dominaron la región. Pero en el siglo siguiente, o sea, en el siglo XI, los reinos de León y Castilla se fortalecen de tal modo que se organiza lo que se va a llamar la reconquista de las tierras ocupadas. ¿Sí? O sea, Castilla y León lo que van a hacer es organizarse y decir, bueno, no, esperemos. Acá los musulmanes hay que sacarlos porque esta es nuestra propia tierra. Entonces se empiezan a preparar estos guerreros para poder expulsarlos. Recordemos además que los musulmanes no tenían mucho poder guerrero, no eran fuertes a nivel guerrero, sino que eran más bien fuertes a nivel cultural, social, político y económico. Entonces, el Cantar de Mío Cid va a estar basado en el tramo final de la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, que nació en 1043 y muere en 1099, y su fama se debe sobre todo al desempeño en el combate para detener la invasión musulmana durante el siglo XI. De hecho, una de las conquistas más importantes del Mío Cid fue recuperar la tierra de Valencia, que era uno de los reinos más importantes y más codiciados de la época. Entonces, la característica principal del Cid va a ser la mesura, ¿sí? Ya que se comporta de modo sensato, no pierde nunca la compostura y esta característica va a contribuir a resaltar otras virtudes del héroe como su fortaleza, su sabiduría, la generosidad, su sentido de responsabilidad, esto de, por más que se alejara de su familia, no descuidarla y dejarla bajo el cuidado de otra persona, ¿sí? Entonces, es como que todo el tiempo va a estar resaltando esas características que tienen que ver con la mesura. Y la mesura también va a permitir destacar la actitud del Cid como vasallo del rey Alfonso VI. El vínculo de vasallaje era la relación que mantenía un individuo con su señor, en este caso el mío Cid, con el rey Alfonso VI. Entonces, esto va a implicar que sea leal a su rey, que dependa de su rey también para desarrollarse como guerrero, y la sumisión, o sea, él iba a hacer todo lo que hacía, lo hacía para su rey. En ningún momento va a querer rebelarse a pesar de que su rey lo haya desterrado. Todo el tiempo va a querer mostrarle su lealtad y su sumisión.
A pesar de que el rey lo destierra por creerlo culpable de un delito que no cometió, el Cid continúa respetando ese lugar de vasallo que tiene, ¿sí? O sea, todo el tiempo va a querer demostrarle que él es puntual. Quizás uno lo piensa y dice, bueno, pero a ver, te echó de tu tierra, te dejó en la calle, ¿sí? Si lo pasamos a términos del siglo XXI. Y vos, sin embargo, querés demostrarle, sí, porque como vasallo lo único que sabe hacer es demostrar esa lealtad. Tiene 3 cantares que van a tener el nombre de Cantar del Destierro, Cantar de las bodas de sus hijas y Cantar de la afrenta de Corpes. Lo que voy a hacer ahora es darles un brevísimo resumen de los cantares, pero en realidad ustedes tienen que leer la obra para poder entenderla bien, ¿sí? Pero esto es importante que tengan como un pantallazo de lo que pasa en cada uno de estos cantares. En el Cantar del Destierro se comienza con la salida del Cid de Castilla rumbo al destierro. Hubo un malentendido, se le culpa de haber robado unas parias, unos tributos del rey, y el rey decide desterrarlo oyendo las malas lenguas de los nobles. Aquí se nos muestra el Cid como un personaje profundamente humano, preocupado por el bienestar de su familia, por la suerte de sus hombres. Comienzan las luchas después del desterrado para ganarse el sustento en territorio enemigo. Se produce gradualmente su enriquecimiento y por los botines que va obteniendo, y el Cid empieza a rendirle tributos al rey para recuperar su honra. Le va mandando regalos, le manda caballos, le manda oro, le manda cosas que le va sacando a estos musulmanes que va desplazando de estos territorios que va reconquistando. En este aspecto, el primer cantar termina con la victoria del Cid sobre el conde de Barcelona y la obtención de la espada colada. Así que es una de las primeras espadas que va a tener mucha importancia. El segundo cantar, el de las bodas, acá vamos a ver al Cid como conquistador de la ciudad de Valencia y que envía una embajada al rey con vasallos presentes. Este éxito militar va a despertar la envidia de sus enemigos, la codicia de los infantes de Carrión, que van a planear casarse con las hijas del Cid, que son Elvira y Sol. Tras una tercera embajada, o sea, un tercer envío de hombres, el rey perdona al Cid de este supuesto robo y le pide, como muestra de su perdón, que sus hijas se casen con los infantes. Ustedes imaginen que el Cid no era un noble, sino que había obtenido de alguna manera el reconocimiento del rey por su lealtad, entonces casarse con infantes era como muy importante. Entonces el Cid no está muy convencido de que sus hijas se casen con estos hombres porque no los conocen, pero sin embargo él va a aceptar porque es vasallo fiel del rey, ¿sí? Y por último tenemos el Cantar de la afrenta de Corpes, que comienza 3 años después de las bodas, en el momento en que los infantes son puestos a prueba en una batalla contra el rey de Marruecos que ha sitiado la ciudad de Valencia. ¿Sí? Al Cid le lleva muchos años recuperar Valencia y le va a llevar muchos años defenderla también. Los yernos del Cid son 2 cobardes, pero este se resiste a aceptar que son 2 cobardes y se resiste a aceptar que sus yernos son así, por lo que pone su confianza en ellos, llegando a entregarles incluso las espadas ganadas en el campo de batalla, Colada y Tizona. A causa de la envidia hacia el Cid y por una situación que hace que todos los hombres del Cid se rían de ellos, que después lo vamos a leer en detalle, que es el episodio del león, los infantes toman represalias contra él y en medio del camino, o sea, le piden al Cid llevarse a sus mujeres para que conozcan Carrión y en el medio las maltratan y las abandonan creyéndolas muertas. Pero como el Cid no estaba muy convencido de ellos, manda a uno de sus sobrinos a que los siga a cierta distancia para corroborar que sus hijas estén bien. Cuando las chicas son abandonadas, este sobrino las recupera. El Cid se entera de esta situación y le va a pedir justicia al rey. O sea, vos las casaste, vos vas a tener que hacer justicia. Y logra recuperar sus espadas, pero no es suficiente, porque también exige una reparación de la deshonra infligida a sus hijas. Los infantes y sus secuaces tratan de evitar el desafío, pero los vasallos del Cid retan a los cobardes y por disposición del rey se lleva a cabo el duelo. Los infantes resultan vencidos y el Cid y su familia terminan saliendo airosos y recuperando esa honra perdida.
Este cantar concluye con el nuevo casamiento de las hijas del Cid, pero esta vez se casan con los infantes de Navarra y Aragón, que son mucho más importantes que los infantes de Carrión, de manera que el Cid queda vinculado con dos familias reinantes de España, ¿sí? Las familias que reinaban en ese momento, el reino de Navarra y el reino de Aragón. Y por último, lo importante es hablar del tema principal del cantar, que es la honra. La recuperación de la honra por parte del Cid es el tema que va a atravesar toda la obra, ¿sí? Primero, debe hacerlo en el plano político y militar ante el rey Alfonso VI y contra los moros. Y después lo tiene que hacer, o sea, primero en el plano político y militar cuando es desterrado. Y después en el plano familiar, a causa de justamente lo que sufrieron las chicas. Así, la honra doblemente perdida y doblemente recuperada es el eje de acción del cantar del Cid. Por otra parte, la campaña del Cid, realizada en una tierra de frontera donde abundan las estrecheces y en la situación en la que resulta necesario el esfuerzo personal para lograr la subsistencia, le permite al héroe desarrollar una ética del esfuerzo y acentuar el contraste con los envidiosos instalados cómodamente en la corte. ¿Sí? Todo el tiempo vamos a ver que el Cid está peleando contra la envidia de García Ordóñez, que lo acusa constantemente, que no quiere que sea tan famoso y tan reconocido por el rey. Para comprender esta idea es importante recordar que en la época en que se compuso el cantar, la alta nobleza ya estaba desprestigiada y había surgido un sentimiento general de rechazo hacia sus miembros. Con esto terminamos el video. Es importante que lean la obra o algunos fragmentos que han sido seleccionados para su posterior estudio. Si tienen alguna duda, las pueden dejar abajo de este video o nos podemos seguir comunicando por los medios que utilizamos actualmente. Y acá les dejo una imagen, porque en este momento deben sentir que les di mucha información sobre el Cid, pero a medida que lo vayan leyendo, esto lo van a ir incorporando de a poco y van a ir sacando lo más importante de esta obra, que es la obra más importante de cuarto año, la obra que más me gusta dar a mí, así que espero que lo disfruten cuando lo lean y que terminen queriendo el Cid tanto como yo. Nos vemos en el próximo video.